Continuamos con el podcast de BLV Búscate la Vida de Eric Ponce y José Elías. Y esta semana han traído a un invitado a desvirgarlo. Oh, por Dios. Tal cual como lo oyes. Han traído al CEO de Infojobs. Juan, ¿cómo habíamos dicho? ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. Seguerra. No me acuerdo. ¿No te lo has apuntado? Sí, pero no sé dónde está ahora. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Juan, ¿vale? El CEO de Infojobs. Lo han traído esta semana. Pero espérate, han hecho una introducción como no como ellos. Lo que pasa que no le han alargado tanto, no ha durado una hora, ha durado solo 25 minutos, ¿vale? O sea, no lo han alargado una hora. Que son increíbles. Son peores que nosotros, ¿vale? Aún así. Y han estado hablando José, Eric y Pacho. Pacho es un chico hispano, ¿vale? De América Latina, América del Sur, que está trabajando con las gallinas de José. Ah, es verdad. Muy bien, con el tema de las gallinas de José. Pero espérate, no solamente le está ayudando con sus granjas, sino que se ve que van a hacer vídeos. Sí, muy guay. Se ve que van a hacer vídeos del tema de gallinas y demás. Y José ha cogido personalmente 29 gallinas. Suya, 29. ¿Por qué no 30? Esa es la pregunta. ¿Por qué no 30? Yo creo que es como los trabajadores, porque a partir de 30, bueno, los trabajadores son 49, las empresas ya se consideran grandes empresas. A partir de 30 en España tienes que tener las gallinas con DNI. Me lo imaginaba. Tal cual. Entonces, como a partir de 30 tienes que tener con DNI porque no es un uso propio, sino que es para tal, pues 29 ha cogido José y demás. Con las empresas pasa lo mismo. A partir de 50 trabajadores ya tienes un montón de regulaciones, de requisitos y demás. Por eso muchísimas empresas tienen 49 trabajadores. Y si pegan el salto ya más grande. Sí, claro. Vale, pues, y luego también mencionan una cosa que nosotros hemos añadido, lo que pasa que no lo veis, ¿vale? Pero esta semana tenemos un añadido, lo tenemos a la planta aquí detrás. ¿Por qué? ¿Lo tenemos a la planta? Porque tenemos a Luffy. Ah, es verdad. Es verdad, lo que pasa es que no lo veis porque él va moviéndose. ¿Por qué digo esto? Que está Luffy y es una novedad. La verdad que a mí me apetece que esté con nosotros porque lo veo más relajado, ¿vale? Pero Él no abre la puerta. muy bien, me abre la puerta. Sí. Menciona que le han dado una propuesta a José de hacer un podcast pet friendly. Digamos como que un podcast donde la persona entrevistada lleva a su mascota y está allí la mascota y hablan de la mascota y de lo que es todo eso y la mascota se ve en el podcast. Es como si me invitaran a mí y a ti y lleváramos los dos y Luffy. ¿Te imaginas? Estaría muy chulo. Buah, sería espectacular. Pero no podría haber más perros. Perras sí, perros no. No, solo Luffy. Solo Luffy. Y perras. Cuestión, esa es la introducción, han hablado un poquito de demás y han presentado a Juan. ¿Qué pasa? Sinceramente, este podcast, voy al grano, voy a ir diciendo un poquito 4 cosas, pero... el grano, verás el grano. Pero básicamente es un repaso de la vida de Juan. Desde que nació, desde que ha empezado Mi adolescencia. infancia, adolescencia, adultez y demás, ¿vale? Como es la primera vez que va a cualquier podcast, es la primera vez que va a un podcast, han contado pues la historia y han entrado muy en detalle a lo que es la vida de él. ¿Qué pasa? Pues se han derivado de cada cosa, o sea, han empezado hablando de que a los 5 años él se fue a Dallas, a Estados Unidos, sin saber hablar inglés. Dice que fue un caos. Habló de que su hermana también estaba en la calle, en la clase de enfrente, y por lo menos estaba con ella, pero en 2 semanas ya hablaba inglés. Claro, ya han empezado a hablar de un montón de cosas, pues sí, porque los niños cuando son jóvenes, a los 5 años, si aprendes un idioma es luego más fácil. Él sueña en inglés. ¿Sueña en inglés? Ostras, eso es algo que no había pensado nunca, claro. Él sueña en inglés, dice. Yo soy un castellano. Ay, qué heavy. ¿Y la gente que habla valenciano, aquí por lo menos, soñarán en valenciano? Hostias, es una buena pregunta para hacer, ¿eh? ¿En qué idioma sueñan? ¡Qué guapo! Yo no hablo en ningún idioma, yo todo son cosas y demás, nunca ¿Hablas, no? No. Ay, yo sí, bueno, es que ya lo un montón en sueños y soy Yo solo pego pellizcos y una cosa. Madre mía. Bueno, seguimos, y si quiere puede ir a ver. Amargame. Nada, es simplemente un repaso por la vida de Juan. Y hablan, como digo, desde el principio de, por ejemplo, sus 5 años, que se fueron a Estados Unidos, porque su padre trabajaba en Grefusa y lo mandaron allí, lo destinaron a Estados Unidos, y la dificultad de aprender inglés y demás, pero luego le ha dicho que ha sido
un antes y un después. Además, José le pregunta, ¿qué fue el inglés en todo lo que has tenido después de trabajos y demás? Dice, La clave. la clave. O sea, yo lo tengo clarísimo, que mis hijos quiero que hablen inglés desde los primeros años, porque además ya te lo dije a ti, que quiero que en casa hablen así, porque es que va a ser un cambio brutal. O sea, y por mucho que en un futuro la IA, y es verdad, cada vez se va a necesitar menos, porque la IA instantánea te va a traducir todo en inglés. Pero da igual, tío, yo quiero que hablen inglés y me gustaría que hablen inglés, ya que yo no lo hablo y la verdad que podría, pero cuesta más, con más años. Eso no es una excusa, pero bueno. Luego hablan un poco de que una de las partes más llamativas de Juan, por ejemplo, hizo un pacto de socios con su pareja antes de, digamos, adentrarse más en lo que era la pareja. Antes de empezar a hacer una vida juntos y demás, pues digamos que dejaron los puntos sobre las is claras de que yo, mira, yo quiero tener hijos, tú no quieres tener hijos, o, ¿sabes? ¿Hicieron un pacto de socios? Básicamente, es como lo han asimilado, lo han asemejado a eso. Y a mí me parece una cosa muy interesante porque yo creo que es necesario que la gente, los chicos y las chicas hablen con la persona que tienen al lado, de ver por lo menos hacia dónde quieren ir. Ojo, no profundices porque luego traigo un podcast hablando sobre esto. Así que Vale, pues te lo ahorro. Que tengas menos minutos, por favor. vale, pues ya está, voy para adelante. Luego han hablado del beef con John Hernández. Del CEO con John Hernández. No, de José Elías y Eric. ¿Y sabes por qué? Porque tú no te acuerdas la semana pasada, creo, la anterior, que John Hernández salió en un montón de podcasts. Sí. Salió en Uri Sabat, salió con ellos, salió tal. Y tú dices, ya digo, qué bombazo. Ninguno de ellos sabía que iba a ir a todos. Y cuando empezaron a publicar todos, dijeron, pero, que también ha ido a tu podcast toda esta semana desde John Hernández, ¿o qué es? Y es porque John Hernández, aprovechando, digamos, la tirada de las noticias nuevas que ha habido, ha llamado a todos los podcasts buenos y ha dicho, quiero una entrevista contigo, va, hacemos una entrevista y te cuento todo lo nuevo, tal. Y ha cogido y ha hecho de una seguida todo eso. Hostia. Claro. A ver, buena estrategia. Buena estrategia, pero se han quedado todos como diciendo, con las caras como, ¿en serio? No, el resto lo sabían que habían... Oye, no lo sabía. Ostras. Bueno, hablan también un poco por el paso de este chico de Juan. Nada, fue bueno. El paso por el sector eléctrico de Juan, porque antes de empezar con el tema de... De hecho, él es consultor. Él fue consultor y sus inicios fue de consultor. Si queréis saber todo al detalle, por favor, ir a ver el vídeo como siempre decimos. Luego, hablan sobre Infojobs y la inteligencia artificial, que de hecho, hablando de John, hablan también sobre que están haciendo como aprendizajes depende de qué sectores de la empresa, con inteligencia artificial con él, ¿vale? De todos los sectores. Proceso de selección, formación de equipos, optimización de candidatos, etcétera. Luego habla de un poco cómo fue su primer día como CEO, porque es como te contratan y eres como el CEO de una empresa nueva y tú llegas y es como, ¿a quién le pregunto qué hago? Porque soy el CEO, ¿no? Y es como, ¿qué hago? Y ya tendría que saber qué hago porque soy el CEO, ¿sabes? Es un poco curioso y es interesante. Si no eres fundador y te contratan como CEO, es raro, ¿eh? Claro. Y luego hablan un poco porque, claro, Infojobs tiene mucho termómetro, digamos, de cuánto trabajo hay en España, la gente que trabaja, la gente que desemplea, la empresa que busca, tal. Tiene un termómetro muy bien preciso, muy preciso de números, ¿vale? Y hablan un poco sobre el tema de cómo está España y demás, ¿vale? Que lo dejo ahí, si queréis saber cómo está y demás, más concretamente, hablan también sobre LinkedIn, que es como que hablan de LinkedIn como que es como la competencia, pero se ha derivado mucho a lo que es una red social, LinkedIn ya. O sea, ha empezado como un mix de las dos, la critican un poco como diciendo que es como, oye, chicos, siéntate y di que quiero esto o esto, no te hagas las dos porque haces un popurrí que no es tal, ¿sabes? Entonces, pues hablan un poquito, y hablan también como a modo cierre, ¿vale? Em, que es la primera vez que aparece Juan en un podcast y bromean como que lo han desvirgado y que a partir de ahora lo veremos en un montón de podcasts haciendo entrevistas y demás, que seguramente si entran más a profundidad, porque esto ha sido solo la historia de él, más como qué recorrido ha tenido Juan, ¿vale? Es sobre todo él. Si hablan más de Infojobs y demás en otro podcast, seguramente lo traeremos otra semana. Sí, porque yo creo que es muy interesante el modelo de negocio. El modelo de negocio de Infojobs. ¿Cómo gana dinero Infojobs? Si tú al final es una plataforma en la que las empresas ponen una solicitud y tú, de manera gratuita, puedes
Yo te diré que los únicos que pagan son las empresas y es de las únicas maneras de monetizar que tiene la aplicación. Los trabajadores, si lo dicen, nunca van a pagar para encontrar trabajo. Pero las empresas para optar a esos trabajadores sí. Entonces, más o menos eso, pero sí realizan más. En otro podcast estará interesante traerlo también. Así que es un podcast muy distendido, muy relajado. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente podcast que va a analizar ahora Andrea.